Muy bien, retomemos este tema. Volviendo a Lustó, ampliando un poco esto que nos hablaban los autores de escenas de la vida cotidiana respecto al desarrollo incipiente de un cine nacional, Lustó nos dice que en la década del 20 el cine mudo comenzaba su etapa de pleno furor, arrasando con todo tipo de espectáculos. Cuando los ídolos de la pantalla eran Valentino, Tom Mix, Perla White, Greta Garbo o Chaplin, hubo también cine uruguayo. Hubo largometrajes con temas uruguayos. Obviamente no para competir con el cine estadounidense, que era tan universal como para hacer posible considerar a Mary Pickford la novia de América, o que la muerte de Valentino tuviera un pesar internacional, pero sí como parte de una expresión de nuestra sociedad. Cuando él nos habla de las salas de cine, nos dice que en estas épocas todas ellas ajustaban sus pantallas para prestar eco a la voz de Al Jolson, que confirmaba su presentación en Montevideo con la película considerada como génesis del cine sonoro, que era El cantor de jazz, aun cuando no fuera esta la primera película sonora exhibida en nuestra capital. Acá lo que nos dice Lustó es que si bien El cantor de jazz está considerada como la primera película del cine sonoro, cuando se proyectó en Montevideo antes se había dado alguna otra película sonora. No dice cuál, yo no tengo idea cuál fue esa. Tal vez si alguno de ustedes investiga y tiene el dato de cuál fue la primera película sonora que se dio en Montevideo, nos lo puede aportar. Continuando, Lustó nos dice que en ese contexto aparece una media docena de largometrajes uruguayos como una gran novedad y pasa a dar algún detalle de esas producciones nacionales. Y nos dice, antes solamente había documentales o cine de registro de acontecimientos puntuales. Durante la época del cine mudo y especialmente durante los años que nos ocupan, algunos de los largometrajes que se hicieron en Uruguay pueden considerarse que estuvieron entre los aceptables dentro del contexto de la América Latina de entonces. Tuvieron la particularidad de que gente de la sociedad montevideana va a participar en sus realizaciones a través de asociaciones de beneficencia, como las llamadas Entre Nous y luego la Bonne Garde. Vean qué curioso, ¿verdad? Estas asociaciones de beneficencia tienen sus nombres en francés, ¿verdad? Entre Nous, entre nosotros, y la Bonne Garde. Todavía, ¿verdad? El cuño cultural francés es muy fuerte en esta época en que se está comenzando a procesar la sustitución del modelo cultural francés, que en Uruguay va a pervivir hasta muy poco tiempo atrás, por el modelo norteamericano. Esta última, la de la Bonne Garde, integrada y dirigida por una comisión de damas católicas. La institución era un internado para adolescentes que eran madres solteras, en donde se asistía a estas jóvenes con hijos a su cargo. En 1921 tuvo su sede en Pocitos, en la calle Atanasio Lapido y Santiago Vázquez, para posteriormente trasladarse al Prado. Esta asociación, organizada según el modelo de los hoteles maternales, ofrecía la posibilidad de albergue para las menores y sus hijos, junto a la capacitación laboral y educativa a realizarse dentro o fuera de esta institución benéfica. En todos los casos, en estos años, las películas en nuestro medio se hicieron para favorecer este tipo de ayudas sociales, destinando su producción a obras de asistencia social. Estas películas mudas, por otra parte, tenían temas en ambientes reconocibles, personas y formas uruguayas de su época. En efecto, siguiendo el libro de Eugenio Hintz, H-I-N-T-Z, cabe señalar que el año 1919 inaugura el ciclo de estas producciones. En Puños y Nobleza, dirigida por Juan Borges, se realiza un largometraje sobre el boxeador Angelito Rodríguez. Puede verse que es sobre un deportista uruguayo, que es decir, que es un tema local, pero la película no fue terminada ni tampoco estrenada. En ese mismo año se realiza Pervenche, que sería el primer largometraje de ficción uruguayo concretado, aunque de no mucha mejor suerte, ya que el marido de la protagonista compró el film y luego lo destruyó,
pues creía que afectaba la moral de su matrimonio. Esta película en favor de una obra de beneficencia tiene como intérpretes a señoras y caballeros de nuestra sociedad. Pero obviamente no la podemos ver porque el marido, temeroso de la moral familiar, la pasó a mejor vida. Luego Almas de la Costa, en 1924, nuevamente de Juan Antonio Borges, es una película que miraba nuestras costas y que con su argumento sentimental se convirtió en el primer éxito popular uruguayo. Poseía algunas características neorrealistas y cierta intencionalidad social. En esos años, Borges era un joven estudiante de medicina que luego, al recibirse, abandonó su promisoria actividad vinculada al cine. Del Pingo al Volante, de 1928, de Roberto Couri, un libanés que pasó por Montevideo contratado por la Avant-Garde, sin saberse más de su persona, es en cambio más floja, pero igualmente acierta en reflejar el cambio social evidente que se daba entre la ciudad cada vez más motorizada en contraste con la vida rural. En tono de amable comedia y con ritmo ágil, aprovecha para mostrar el Montevideo elegante, el Parque Hotel, el Hotel Carrasco, el automovilismo, etc. En verdad constituye un documento visual interesante de la vida de la clase alta de la época. Y El pequeño héroe del Arroyo de Oro, de Carlos Alonso, de 1929, es una tragedia de campaña, de un realismo bruto pero sincero y emotivo, con una gran autenticidad que le valió su reconocimiento por parte del público, constituyendo un éxito del cine uruguayo y que fuera exhibida unos años después. No puede dejar de mencionarse que ahí actúa un joven que tendría luego una excepcional significación actoral, como fue el caso de Alberto Candó, aunque en realidad su trayectoria estelar será en el teatro. ¿Qué les parece? Candó inició su carrera artística en esta película. Tales virtudes, que aún ahora sobreviven al tiempo, no eran nada frecuentes en esa época y en el cine latinoamericano, es decir, algo que con el paso del tiempo se confirma ahora. El pequeño héroe fue la última película muda uruguaya. Y cabe destacar que fue la más taquillera, además de poseer las virtudes mencionadas, con lo que podríamos decir que reflejaba una identidad uruguaya o al menos una identidad rural. Fueron obras cinematográficas estas muy creativas, con fuerza expresiva, utilizando un lenguaje narrativo verosímil, que atienden en cierta medida a la realidad social y cultural de su época. Y en la película de Alonso, esta del pequeño héroe, con una potencia dramática que se desarrolla en una secuencia central y mantiene una coherencia de estilo realista y primitivo que corresponde a la historia que está narrando. La fotografía de esta película le correspondió al conocido Emilio Peruzzi, que no puede dejar de mencionarse, puesto la preponderancia que en el cine mudo tenían los fotógrafos. Podríamos considerar, como decíamos anteriormente, que esta película de Alonso, realizada en el medio rural de 33, es susceptible de ser incluido dentro de la corriente nativista. Carlos Alonso fue un cineasta particular, un verdadero adelantado. Oriundo del departamento de 33 donde vivió, hacía cortometrajes en otros departamentos, documentando sus ciudades y sus estancias. Puede decirse que se dio el lujo de desarrollar esta moderna actividad fuera de Montevideo, siendo financiado por los consejos municipales o comercios de renombre de las ciudades o por los mismos hacendados. Es decir, que acá tenemos entonces un panorama interesante de cómo en los primeros años, junto con el cine que provenía de otras latitudes, el Uruguay, con un gran afán y con una gran mirada de aficionados prácticamente, dejó plasmado en celuloide una cantidad de temas muy interesantes que daban cuenta de modos de vida de esa época. Muy bien, vamos a dejar para la semana que viene el continuar estas temáticas del cine que son muy interesantes, pero antes de terminar
nuestra reunioncita de hoy, yo quiero comentarles algunas noticias o algunas cosas de UNI3 en general. Primero, decirles que hoy, 16 de julio, ha vuelto nuestro personal administrativo a UNI3. Obviamente está volviendo en un régimen de trabajo a puertas cerradas, amparándose con las nuevas modalidades de seguro de desempleo, que como ustedes saben siguen vigentes y que la institución ha utilizado hasta el momento. Con esta nueva modalidad se vuelve al trabajo en un medio horario. Es decir, en el mes se trabaja a la mitad del tiempo reglamentario, ya sea que se haga medio mes a horario completo o un mes a medio horario. La idea nuestra es mantener a partir de ahora, durante todos los días, funcionando la oficina administrativa de UNI3 para que a través de sus teléfonos, tanto fijos como celular, y sus mail y su web puedan retomar contacto o estar a disposición de todos los que los participantes o animadores sociales necesiten de la institución. Vamos también a aprovechar este tiempo para realizar labores necesarias de higiene en los locales que han permanecido cerrados durante este tiempo y prepararnos para un eventual retorno a la presencialidad. Respecto al retorno a la presencialidad, quiero comunicarles varias cosas. Primero, tengan en cuenta que la comisión directiva y la comisión docente han estado funcionando todo este tiempo a través de reuniones semanales por Zoom, como lo hacíamos habitualmente. O sea que no hemos nunca dejado de funcionar ni de estar atentos a las diversas problemáticas que nos planteaba esta etapa tan particular. Lo que nosotros hemos estado analizando en los últimos tiempos es la posibilidad de retornar, al igual que el resto de la educación del país. Hemos estado en reuniones con el director nacional de educación que asumió en este nuevo gobierno y al cual no conocíamos. Tuvimos una reunión presencial con él en el ministerio, en el cual, aparte de presentarle varias noticias referidas a nuestra institución, le preguntamos específicamente por cuáles eran los planes de retorno de la educación no formal. En este momento, el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Salud Pública, están preparando un protocolo para aplicación a todas las actividades de educación no formal, que no es solamente UNI3. Tengan en cuenta que todas las academias, desde las academias de conducción, academias de manualidades, de arte, de idiomas, de una cantidad de temas laborales, todo lo demás, se encuentran dentro del paraguas de la educación no formal. Y por lo tanto, todas intentan retornar a una vida normalizada de trabajo, sobre todo porque la mayoría de estas instituciones tienen detrás que no lo tiene UNI3, pero tienen detrás un trasfondo económico genuino, que son negocios que están funcionando y que dan trabajo a una cantidad de compatriotas, y por lo tanto, mientras no funcionan, no hay ingresos y se complica la vida de todos. Bueno, ese protocolo todavía no ha salido, más allá de que sea un protocolo muy similar a los que funcionan en todos los lugares que se han ido abriendo, no tenemos las pautas concretas para eso. Nuestra idea, obviamente, es que durante el mes de julio y durante el mes de agosto no tenemos pensado en absoluto intentar un retorno a la presencialidad. Vamos a analizar una vez que salga el protocolo, una vez que analicemos la adecuación de nuestros locales para continuar con todas estas medidas de prevención que todos conocemos. Obviamente locales que ya hemos solicitado en el día de hoy al Ministerio de Salud Pública tener algún contacto oficial para que puedan ser evaluados por una autoridad sanitaria y que se nos pueda dar un asesoramiento directo para poder retomar. Y eventualmente, si todo esto funcionara y aparecieran todos estos instrumentos y nosotros pudiésemos adecuar nuestros locales a todo esto, recién estaríamos empezando a pensar
en retornar a alguna actividad a partir del mes de septiembre. Por supuesto que sería un retorno muy voluntario. Seguramente no todos los animadores socioculturales querrán retomar una actividad presencial. Hay otros muchos que nos consta que sí quieren hacerlo. También sabemos que muchos de nuestros participantes van a querer retomar una actividad presencial y muchos otros no. O sea que, en fin, este año es como un año muy particular. Es un año donde han pasado cosas que nadie tenía prevista y por lo tanto se van dilucidando los temas paso a paso y día a día. Y UNI3 está en esa misma situación. Hay que actuar a muy corto plazo. Ustedes han visto cómo en muchos países que parecían estar saliendo de esta situación tan compleja, está volviendo una segunda ola de COVID que les está complicando mucho la vida. Muchas de las actividades que se han abierto han tenido que volverse a cerrar o están volviéndose a cerrar. Y nosotros, más allá que en el Uruguay los temas funcionen muy bien, tampoco sabemos qué va a pasar mañana. O sea que la única seguridad que nosotros les podemos dar a todos es que la comisión directiva en esto está actuando con pies de plomo, ¿verdad? Estamos tratando de ir muy mesuradamente y poniendo como fundamental objetivo de nuestro trabajo el preservar la salud de todos nosotros, porque nunca perdemos de vista de que somos una población de riesgo, que nos hemos cuidado mucho hasta ahora y que no podemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho hasta ahora porque queremos vernos nuevamente, cosa que obviamente todos queremos, pero que va a estar supeditado al cumplimiento de todas las demás normas. Por lo tanto, los mantendremos informados respecto a todas estas posibilidades. Pero por lo menos cuenten que julio y agosto vamos a seguir en esta modalidad de trabajo que estamos teniendo y eventualmente luego se verá. También recordarán todos, porque se los hemos informado, que siguiendo esta pauta de tratar de tomar medidas de corto plazo, de no más de 2 meses, hemos mantenido la bonificación de la cuota social durante los meses estos. Y también no hemos aplicado los ajustes de cuota que deberíamos haber aplicado por costo de vida a partir de mayo. O sea que eso por un lado. También tengan en cuenta que de los casi 100 talleres que tiene UNI3, más de 90 están funcionando con medios tecnológicos de mayor o menor alcance. Pero bueno,